Es una pasada el azul que tiene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Wow, cuánto sol. Hoy han pasado muchas cosas esta semana. Inundación en los libros, que me ha llevado a llevar otras lecturas y tener que salvar los libros que tenía, redescubrimientos, enamoramientos con algunas lecturas, música muy interesante y algún otro que arte que creo que os gustará muchísimo. Ha sido también una semana de desdigitalización, ¿no? Salir fuera de lo digital, cada vez salir más a la calle sin el teléfono, intentar encerrar más el mundo digital a ámbitos concretos, y quitarle su elemento de omnipresente, ¿no? Tengo muchos pensamientos sobre eso que ya os iré compartiendo. Pero antes que nada, estamos por la tarde. Estoy cansado, vamos a hacernos un café. ¿Me acompañáis a hacer el café? Y después de eso, pues nos movemos y os sigo contando las lecturas, la música y el arte. ¡Hala! Hasta ahora. La verdad es que el café así sale buenísimo, todo se ha dicho. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cambiamos un poco de espacio, que creo que lo vuelve todo un poco más dinámico, y os cuento libros. Pero antes que nada, vamos a ponernos el cafelito. Entonces, os cuento qué me pasó. Esta semana, como veis, hay bastantes libros aquí. Hay algunos que no he leído, pero que tienen un sentido que estén aquí y que se me caen y todo. O sea, hay bastante libro. Entonces, os cuento un poco qué ha pasado. No ha habido ninguna inundación en casa, ninguna cosa extraña, sino que simplemente, mientras estaba durmiendo, me sucedió lo siguiente. Tiré el vaso de agua, así sin darme cuenta, con el cojín en la mesita, y el agua como que regalimó por la mesa, llenando la mitad de un libro de agua, el del romanticismo que estaba leyendo, y cayendo el agua abajo donde tenía el libro de Cortázar, quedando bastante empapado. O sea, os voy a enseñar cómo está el libro ahora. Está empapado. Entonces, he tenido los libros, que esto es una táctica que yo hace años, no es la primera vez que se me moja y se me inunda un libro, lluvia, de todo. Y una vez en el trabajo descubrí el método perfecto para secar los libros cuando se mojan y que no se jodan, que no se pegan las páginas, porque eso es porque te pasa que se pegan las páginas y adiós libro. Consiste en colgar los libros de colgadores, de penjarroas. Ya os pondré alguna foto por aquí, los he tenido 3 días colgados, secándose, porque tardan en secarse los libros, tardan mucho, ¿vale? Es una cosa inaudita, vaya. Lo cual fue porque justo me estaba terminando el libro de romanticismo, estaba a nada, 2 tardes a sacármelo, y además estaba como empezando a estar muy enganchado a Rayuela, y se me cortó en seco, ¿no? En seco literal. Entonces me ha obligado a estar leyendo otros libros. Y os preguntaréis, Leo, ¿qué has estado leyendo? Pues he estado leyendo lo siguiente. He retomado algunos ensayos que siempre me han gustado mucho, de Siegfried Kracauer, aquí lo tenéis, de Estética, espero que haya enfocado, sin territorio, de Siegfried Kracauer. Siegfried Kracauer es un filósofo que creo que está un poco olvidado y no debería de estarlo, ¿vale? Me pongo así. Siegfried Kracauer pertenece a la escuela de Frankfurt, a la primera generación de la escuela de Frankfurt. Siegfried Kracauer es el maestro intelectual de Adorno, de Benjamin, de toda esa generación, ¿no? Es más mayor que ellos y su libro más conocido es De Egipto a Caligari. Libro que aborda básicamente, es una teoría del cine, es el primer teórico del cine. Kracauer tiene un estilo mucho más libre, más esteta, más nietzscheano, no es el más nietzscheano de los de la escuela de Frankfurt, yo diría, el menos marxista, pero siempre que sí hay una fuerte
base de teoría social, de sociología, de análisis materialista de la historia. Hay mucho historicismo también, o más bien un gusto por la historia, pero por lo otro de la historia. Y en este libro se pueden leer el ensayo sobre la fotografía, del cual, para mí, complementa de manera perfecta la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin, y creo que una lectura conjunta de ambas es muy esclarecedora sobre la dimensión de la fotografía y la imagen y el objetivo. Pero he estado leyendo, revisitando, en concreto, el ensayo llamado El ornamento de la masa. Un ensayo muy interesante en que aborda básicamente cómo las expresiones de la industria cultural son una manera de expresar físicamente y estéticamente una idea del sistema, ¿no? Y él habla de las chicas estas que bailaban, en las cuales se elimina su individualidad y se vincula con el concepto de masa y la aparición de la masa como sujeto, ¿no?, en la historia. Entonces, un ensayo muy esclarecedor, esta cosa que tiene también Benjamin, ¿no?, y Adorno, por ejemplo, Mínima Moralia, de coger objetos concretos del mundo y de ellos extraer como conclusiones muy potentes de la historia y ver precisamente qué es no en los grandes relatos, no en cómo se nombra la historia a sí misma y su periodo histórico, sino en sus productos culturales, donde él dice eso literalmente en el texto, ¿eh? Dice, a principios del siglo XX, para mí de manera súper adelantada, no es lo que una época se dice a sí misma, que podemos observar cómo es una época, sino precisamente los objetos de consumo y culturales inmediatos que pasan desapercibidos, es decir, no tienen esa dimensión auto no sé qué, que precisamente ahí se puede observar el zeitgeist de la época mucho más atinadamente, ¿no? Nos diría Krakauer, si queremos entender el presente, es mucho más interesante ver y analizar pues, un producto cultural de éxito como puede ser un tren de TikTok o un Labubu o incluso una gran película taquillera como desde Dune hasta Padre no hay más que uno 7, ahora yo soy un cuñado, jaja, ¿no? Ahí podemos ver un poquito de esas cosas, o estoy siendo un poco tonto, pero o el IKEA, o este tipo de cosas que nosotros damos un poco por hecho, pero Krakauer habla un poco de ese ámbito de reflexión junto con la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y creo que no es para dimensionarlo, que precisamente si queremos desde la gente culturizada, en vez de seguir citando, por mucho que nos guste, el Fausto, y seguir hablando citando como hace por ejemplo Marx, ¿no?, a Shakespeare para hablar del Capital, quizás lo que tenemos que hacer es mirar los objetos de consumo y ver lo que dicen sobre nuestra realidad, aunque sea mucho menos interesante y mucho menos poético, lo reconozco. Aún así Krakauer se las apaña para hacerlo, ¿eh? Luego, ¿qué más he leído? Que me da miedo que se quede la cámara sin batería. Pues me he terminado de Mario Sachs, Pequeños Paraísos, El espíritu de los jardines. He de decir que me ha acabado gustando mucho más de lo que me pensaba este libro. Empieza interesante sobre tal y de repente se pone cabalístico, místico, a hablar de toda la tradición órfica, de todo el tema del Tao, de los persas, de los egipcios, de los sefardíes, de la antigua Alejandría, de todo ese mundo de los aromas, de las flores, de toda esa mística, toda esa cabalística vinculada a la propia planta y sus significaciones culturales y cómo se han transformado en la historia. Me ha parecido un libro muy erudito, ¿no? que pretende ser erudito y cita a las fuentes eruditas. Pero es que a veces da gusto leer un libro erudito, ¿qué quieres que os diga? Y mola conocer la historia de la etimología de la palabra rosa y ver qué vinculaciones tiene históricamente y cómo el puritanismo, al mismo tiempo que la sangre de Cristo, ha habido una vinculación tanto órfica, sexuada y orgiástica como pura, para poder entender que luego en la cábala hay la plata y el oro, que esto es súper, o sea, en la alquimia, perdón, súper interesante, ¿no? A mí me lo parece, vaya. Y la verdad es que el libro lo he acabado disfrutando mucho y si no hubiese sido por este accidente no hubiese leído esto. Y luego me empecé, porque me cogí este libro, que madre mía, cómo pesa, o sea, no sabéis, o sea, esto pesa 2 kilos tranquilamente. O yo diría que incluso, a ver,
diría que 2,5 kilos, 2,700 los pesa, que es de Miguel Morey, Nuevas doctrinas de la soledad. Y me estuve leyendo, que ya Miguel Morey me gusta mucho, tiene un estilo muy, muy agradable, muy agradable. La leyenda del salvaje, que me gustó mucho, de Políticas de la experiencia, que es un ensayo básicamente donde habla un poquito de... Me esperaba que fuera por otros tiros, pero al final no ha ido por ahí, sobre la idea de lo salvaje, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en Sauvage, en francés, haciendo mención al famosísimo libro de Levi Strauss, en francés significa tanto silvestre como salvaje, ¿no? Hay el matiz de lo silvestre, de lo floral, de lo vegetal. En cambio, en la lengua castellana está lo silvestrado y lo salvajado, ¿no? Que son cosas muy diferentes. Entonces, hay un matiz ahí que él hace hincapié en ello y habla un poco de la representación que ha tenido el salvaje y al mismo tiempo cómo ha sido siempre capturado, al mismo que hace una especie de genealogía de cómo el salvaje se crea evidentemente con los libros de caballería y con toda la influencia que tiene que eso en las primeras colonias, las aventuras y toda esa pesca, ¿no? Y la idea del mito del buen salvaje, que se asocia al mismo tiempo al peligro y a la inocencia y demás. Sobre eso yo recomiendo leer a David Graeber, creo que está muy bien lo que tiene sobre el tema, y al propio Foucault. Entonces, ¿qué más he leído? He leído de Christa Wolf August, narració de Baix, que me va a recomanar la meva àvia, un petonet, gràcies si m'estàs veient, me lo recomendó mi abuela, mi abuela no es, que la verdad es que es un relato muy breve, muy sobrio, como puse en el Substack, que por cierto tenéis el Substack en la descripción, así como la newsletter, os recomiendo pasarme por ahí porque voy escribiendo cositas breves y hablo un poquito de esto y un poquito de Thoreau. Es un libro que es muy respetuoso con el silencio, con el silencio que causa de alguna manera el shock de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, de la orfandad, de la pérdida, ¿no? de la madre y de la vivencia en un hospital tuberculoso, y explica un poco ahí con todos los tísicos la experiencia que hay con una mujer que se encarga, una chica que se encarga un poco de todo, de un niño de 8 años, ¿no? Un libro muy sobrio, muy poco sentimentalista, muy poco... no pretende hacer morbo del dolor, sí, simplemente es respetuoso con la operación de la memoria en una situación así. Creo que es un libro muy, muy tierno, muy bonito, muy, muy sencillo, que os recomiendo leer, se lee de una sentada. La verdad es que magnífico. Y por último, pues he seguido leyendo a Rudyard Safransky. Lo sigo leyendo porque, claro, al final he conseguido salvar los libros y ahora está hablando un poco de Wagner, está hablando de Nietzsche, de su vinculación, y muy interesante, ¿no? Todo el tema wagneriano, cómo se va volviendo el deje antisemita, ¿no? Cómo aparece eso, pero al mismo tiempo también esta idea del arte como aquello mítico, ¿no? Como aquella expresión mítica y aquella pelea también desde la filosofía que intenta labrar Nietzsche, ¿no? Que en ese impulso romántico para no dejar que el arte se domestique, diríamos, precisamente bajo los términos de la utilidad y la mercancía del mundo burgués, ¿no? Adomesticando precisamente el arte y quitándole su potencial liberador, su potencial mítico, su potencial, diríamos nosotros, dionisíaco. Ahí también el enfrentamiento posterior con Wagner, pero muy interesante, la verdad, esta parte, la verdad, que es de mi interés, estos románticos que empiezan a pelear ya contra lo que llamaríamos el common sense o esa manera de estar en el mundo un tanto anglosajona, en tanto que utilitarista, empirista de lo sensato, muy materialista en tanto que muy cerebrista, ¿no? De todo pasa en el cerebro. Un poco como hoy en día los discursos de la dopamina, de la neurología, que quiero grabar un reel sobre eso, ¿no? Un vídeo hablando de la problemática evidente que hay en la reducción a toda posibilidad de agencia y de comportamiento a ya no una psicología conductista, sino a una reducción que ya es al siguiente nivel, que es a unas neuropsiquiatría, ¿no? Una neurociencia que entiende que todo es un equilibrio de feromonas, o sea, de hormonas, ¿no? Aquí tenemos la dopamina, aquí tenemos la oxitocina y aquí tenemos tal, y todo se basa en eso. Bueno, si eso fuese así, todo el mundo que se toma una pastilla de éxtasis estaría feliz, ¿no? Pues me sé de gente que no, ¿no? Más allá de esta broma estúpida. Es un discurso muy peligroso porque reduce todo a una pérdida de agencia, a una especie de determinismo que entiende que el ser humano
es un zombie de la dopamina, cuando de hecho no es así, porque tenemos capacidad de agencia y libertad y responsabilidad y sentimientos y cosas. Somos seres complejos, multifactoriales, polifacéticos, atravesados por la ideología, por la sensibilidad, por el concepto, por la historia, por la ética, por el amor, por la belleza, por el dolor, por una multiplicidad de factores que no cabe reducir a la dopamina, básicamente. Sobre todo porque, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Que la solución está en regular la dopamina? Buena suerte. Buena suerte. Es este término paraguas que al final lo que hace es desplazar el marco del comportamiento humano, de la libertad y de la capacidad del hábitus humano se desplaza el marco a lo que es el reinado pues de Pfizer y AstraZeneca. Bueno, pues ya estaría. Ya estaría, que lo disfruten, ¿no? También sigo un poquito porque este tema me enciende un poco. De Cortázar he seguido leyendo a Rayuela. Los fragmentos del final, sin duda alguna, son mis favoritos. Me encanta esos momentos del club, esa densidad, ese humo, ese dolor, ese vacío, ¿no? Esa grieta, ese dolor tan... que es de otro mundo, yo diría. Veo los ciertos problemas que puede tener el libro. Algunas cositas que es como, ay, Cortázar, ¿eh? Este retrato de la mujer, vaya. Pero la verdad es que me está encantando el libro. Y entonces, si os parece, vamos a las recomendaciones. Vamos a cambiar un poquito de sitio. Vale, al final no nos hemos movido tanto, pero nos hemos movido un poco, así que ya está bien. La música. Os traigo dos canciones que son un poquito más parecidas esta vez, pero creo que son dos joyitas que vale la pena que si no conocéis vais a flipar, ¿vale? La primera de ellas es de Black Devil Disco Club, que quien conozca estará diciendo... "Pff". Vale, aquí básicamente se me corta el audio y pasa una cosa un poco bizarra, es que sigo hablando y se me quita el audio tanto de la cámara como del teléfono y el micro donde hablo. O sea, es una cosa muy extraña. Pero básicamente os estoy contando que este álbum es muy importante, que es un álbum que se recupera luego a principios de los 2000 y pasa como 20 años desapercibido. Es una pieza bastante especial que os recomiendo. Tiene una portada muy chula, tiene un rollito así como muy funky, con un toque como electrónico, como es protoelectrónica, pero muy vibey, con melodía. Muy chulo, la verdad es que muy guay. Y aquí no sé qué está haciendo como muy pasional. No tengo ni la más menor idea. Espero cambiar. A ver si paso ya de tema. Vale, aquí parece que cambio. Voy a ver qué planteo. Si no recuerdo mal, era un tema de... A ver, dejadme mirar. De Begin. Sí. Os hablo de que Headage es su proyecto como más famoso, de que está muy bien, que es una obra maestra, pero que os recomiendo escuchar el álbum porque anterior, ¿no? El de All Bad Things Have Ended, porque tiene un rollo como más sereno, menos quizás experimental, melódico como tal, que mola mucho. Y os recomiendo aquí el tema de Out y Sharon, que es básicamente el primer tema del álbum, que es muy tierno, muy dulce, pero también tiene este punto como desagradable y macabroso, o más bien tenebroso de la música experimental que se pone un poco intensa, intensa de más a veces. Entonces, nada, estas son las dos recomendaciones de la semana. Siento mucho esta voz en off rara y nada, chao. Y ya para terminar, pues esta semana no... parece ser que no va a haber obra de arte porque me he estado pensando y no me ha venido nada como que fuera un hell yes. Entonces aplico un poco la norma del hell yes or no, ¿no? Como o sí, absoluto, o lo dejamos para otra ocasión que entonces os voy a recomendar una cosa que me interese mucho. Decir que esta semana he estado, como comentado al principio, dándome cuenta de cada vez probando, experimentando, eliminar como la parte más digital de mi vida y dando un paso a tener una rutina estructurada alrededor
de la creación, ¿no? En general, no solo de esto o de escribir o de lo que sea, sino de experimentar con cierta agencia la vida, y la verdad es que es un gusto la energía que se tiene, de verdad. Es increíble la cantidad de horas que hay para hacer cosas, lo encendido que está el cerebro, la capacidad de asimilación y de ser afectado por las cosas que hay, ¿no? Yo os recomiendo desde aquí, decidme si lo hacéis o no, a dar paseos por la calle sin teléfono. Salid sin el teléfono a comprar el pan, aunque sea, a hacer un recado, mirad por el Maps dónde está el sitio que tenéis que ir y a buscaros la vida para llegar. Disfrutad de esto, salid a dar un paseo con alguien, los dos sin móvil, y vais a ver qué bien se está, ¿no? Qué sensación de libertad. Desde aquí os lo recomiendo. Y os recomiendo también una cosa, que es que si no estáis suscritos, os suscribáis, ¿vale? Porque me ayuda mucho, me hace mucha ilusión, y al mismo tiempo, pues creo que es menester, ¿no? Si queréis seguir viendo estos vídeos todas las semanas, más personales, pues que os suscribáis, y la semana que viene tendréis otro. Entonces, nada, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por tu atención. Es algo que valoro mucho, y espero que estéis muy bien. Nos vemos la semana que viene, y ya está. Un abrazo. Chao, chao.